Entendemos la importancia del asunto, pero después del debate y discusión de sala tuvo unas modificaciones importantes en la ponencia que requieren pues una elaboración que será trabajada con la máxima eficiencia posible. Esta sentencia es la SU 355 del año en curso y decidió, primero, revocar el fallo proferido por la sección cuarta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 20 de mayo del año 2019, dentro del expediente 7.494.532. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y de acceso a la administración de justicia del accionante, que fue el Consejo Superior de la Judicatura. Numeral segundo del resolutivo de la sentencia. Dejar sin efectos la sentencia del 6 de febrero de 2018 dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en los términos de esta providencia. Tercero, disponer que las autoridades a las que se refiere el artículo 257A de la Constitución, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, deberán enviar al Congreso de la República, previa convocatoria pública arreglada, las ternas que les corresponden para efectos de que el Congreso de la República proceda a la elección de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial antes de concluir el año en curso. Nosotros resolvimos una acción de tutela que llegó al despacho que yo presido exactamente hace un año, el 4 de septiembre del año pasado llegó a este despacho, y después de resolver algunas solicitudes de recusación y unas invitaciones a declararse impedido de algunos magistrados, resolvimos el asunto rechazando esas solicitudes por improcedencia. También resolvimos un impedimento que presentó la doctora Cristina Pardo, que resultó aceptado. 8 magistrados participamos en esta decisión y los 8 estuvimos de acuerdo con ella. Esta providencia estudió el siguiente caso, se los voy a recordar. Mediante sentencia del 6 de febrero del 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad por inconstitucionalidad de 2 actos administrativos proferidos en el Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo de Estado consideró que esos actos administrativos violaron el artículo 6º, 121, 126, 256 y 257 de la Constitución. Según el Consejo de Estado en su pleno de lo contencioso, el Consejo de Estado no tenía la facultad para reglamentar ese concurso público que había señalado la Constitución o esa convocatoria pública, y las ternas que habían conformado también pues se caían, se declararon nulos. En esa oportunidad, según la Corte Constitucional, la Plena del Contencioso Administrativo aplicó un criterio restrictivo de interpretación de la Constitución y desconoció, y específicamente del 257A de la Carta, y desconoció la sentencia C-285 del 2016. Porque en esa conclusión de que el Consejo Superior de la Judicatura no podía reglamentar o regular la convocatoria y que por eso no podía expedir el acto de las ternas, esa competencia para el Consejo de Estado le correspondía al legislador, y esa tarea debía hacerse a través de una ley estatutaria que preservara el principio de separación de poderes. Esa decisión del Consejo de Estado fue objeto de acción de tutela que se presentó contra la sentencia de la Plena, porque consideró que tenía algunos defectos. Ustedes saben que en tutela contra sentencias hay que invocar defectos de esas providencias. Aquí se consideró que violaba de manera directa la Constitución, que del mismo manera en que se viola la Constitución, se incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida del 257 de la Carta. También consideraron que había un defecto orgánico
porque el Congreso le había asignado al Congreso una competencia que no tenía, sino que le correspondía al Consejo Superior de la Judicatura. Y también consideraron que se había desconocido la sentencia C-285 del 2016. El trámite de la acción de tutela, tanto en primera como en segunda instancia, correspondió al Consejo de Estado y ellos negaron por improcedente la acción de tutela. En segunda instancia, la sección cuarta y en primera instancia, la sección segunda actuaron con jueces, porque los magistrados titulares habían actuado en esa decisión. Después, entonces, de que la Corte Constitucional seleccionó este caso y asignó la ponencia al despacho que yo presido, la Corte concluyó que pues debía resolver algunos problemas jurídicos relacionados con si se violaba directamente la Constitución al haber optado por una interpretación que le da preferencia al artículo 126 de la Constitución respecto del artículo 257 de la Carta, y si la acción de tutela procede frente a una decisión que adopta el Consejo de Estado en desarrollo del control constitucional, porque el Consejo de Estado está estudiando está estudiando una demanda por nulidad por inconstitucionalidad. Después de plantearse esos dos problemas jurídicos, la Corte decide que debe enfrentarlos a partir de unos ejes temáticos. Esos ejes temáticos son el principio de supremacía constitucional, el papel que tiene la Corte Constitucional como garante de la integridad y supremacía de la Carta, la tarea que corresponde a quienes ejercemos en nuestros trabajos el control abstracto de constitucionalidad, tanto a cargo del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Hicimos un estudio en la sentencia y este debate estuvo cercano y asociado al valor de la cosa juzgada constitucional y en especial el efecto que tienen las modulaciones, los cambios que la Corte Constitucional hace a las normas jurídicas cuando ejerce el control. De la misma manera que la Corte se centra en analizar las potestades reglamentarias y en general el poder que tienen algunos órganos en la Constitución para expedir lo que se ha denominado por la doctrina como los reglamentos autónomos. Se hace un acercamiento a la situación de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la importancia y la seguridad y la estabilidad jurídica en general para toda la rama judicial que representa el modelo de control disciplinario que ha diseñado el constituyente. Por eso, con esas premisas teóricas, la Corte entra a estudiar ya la situación concreta en relación con si la acción de tutela en este caso es procedente. La Corte reitera una sentencia de unificación de jurisprudencia que adoptó la decisión y la tesis de que por regla general no proceden las acciones de tutela frente a los fallos que dicta el Consejo de Estado en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, la Corte aclara que habrá situaciones límites, situaciones excepcionales en donde puede proceder la acción de tutela contra este tipo de decisiones. La tutela contra sentencias es excepcional, pero la tutela contra las sentencias del Consejo de Estado en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad es absolutamente excepcional. Tan excepcional que procederá en casos como los que la Corte denominó, primero, casos de desconocimiento de la cosa juzgada constitucional o casos de lo que denominó la Corte bloqueo institucional inconstitucional.
casos de desconocimiento de la cosa juzgada constitucional suceden cuando el Consejo de Estado en este tipo de sentencias desconoce sentencias de la Corte que hubiesen definido el alcance de normas constitucionales. Cuando la Corte define su alcance, define el contenido de normas constitucionales y lo hace en sentencias de control abstracto, esto tiene un plus diseñado en la propia Constitución, que es el respeto de la cosa juzgada constitucional. Muy distinta a la cosa juzgada del Consejo de Estado, porque ya lo había dicho en varias oportunidades la Corte, que esas sentencias de control abstracto que profiere el Consejo de Estado no están amparadas por las reglas del 243 de la Constitución, cosa que sí sucede con las sentencias que profiere la Corte, incluso aquellas que modifican el contenido de las normas. Si las sentencias condicionan la constitucionalidad de la norma que está estudiando, eso está amparado por la cosa juzgada constitucional, luego es vinculante y también es vinculante para el Consejo de Estado. Primer caso. Segundo caso, en donde procede la tutela, lo que ahora denominaremos y lo que hemos denominado el bloqueo institucional inconstitucional. Este bloqueo institucional inconstitucional sucede y les voy a tratar de identificar algunos párrafos que pues creímos importante explicarles. Este comunicado de prensa mañana será entregado a ustedes para que tengan los términos de manera precisa, pero tratamos de identificarlo como aquellos casos que se presentan, se los voy a leer. Respecto a este caso de bloqueo, se presenta cuando la sentencia del Consejo de Estado que evalúa la validez constitucional de un acto administrativo inhibe el desarrollo de la Constitución a través de una interpretación judicial que desafía la propia Carta o que produce una parálisis funcional o institucional que afecta la eficacia de la Constitución. Es decir, cuando las sentencias del Consejo de Estado conducen a lecturas de normas constitucionales que implican la pérdida de sus propios efectos, se presenta un bloqueo institucional inconstitucional. Nosotros en este caso entramos entonces a evaluar si podíamos entrar a conocer esta sentencia, o porque se presentó un desconocimiento de la cosa juzgada constitucional, o porque se presentó un bloqueo institucional inconstitucional. Y llegamos a la conclusión que se presentaron las dos cosas. Por eso la Corte puede entrar a conocer esa sentencia y se presenta este bloqueo a que hacemos referencia, porque efectivamente el Consejo de Estado interpreta una parte del 257 de la Constitución y deja de interpretar otra parte del 257A de la Constitución. Y deja de interpretar esa parte en la que señala que el la Comisión de Disciplina Judicial debe entrar a regir dentro del año siguiente al momento en el que fue proferido y expedido el acto legislativo. El Consejo de Estado, con esta interpretación, llega a la conclusión, de hecho, que el concepto de convocatoria pública reglada al que hace referencia en el 257A, ese reglado responde o debe ser interpretado de conformidad con el 126, dice, y por eso debía ser interpretado, debía ser reglado a través de una ley estatutaria. La Corte dice esa interpretación no solo desconoce que el Consejo de Disciplina Judicial debía tener en un año debía tener vigencia, y eso a través de ley estatutaria pues no podía ser posible,
porque una ley estatutaria, todo el trámite de una ley estatutaria, lo que requiere incluso control constitucional, pues no podía desarrollarse en un año. Por eso esa interpretación deja sin sentido esa norma constitucional. Esa interpretación produce, esa interpretación que exige la ley estatutaria para la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial, derivó en que después de 5 años aún no se haya creado la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y fue esto una clara manifestación de una interpretación que va en contravía del propósito del propio constituyente de hacer efectiva la creación del nuevo modelo de control disciplinario. Por eso, esta interpretación, que además condujo a parar el funcionamiento de un órgano creado constitucionalmente hasta la expedición de una ley estatutaria, que además no fue expedida. La ley estatutaria hasta el momento no ha sido expedida. Esto produjo también esta decisión del Consejo de Estado, que se acompañó de la omisión del legislador de regular el tema. También produjo unos efectos inconstitucionales en el propio funcionamiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no ha podido empezar a ejercer unas funciones que directamente fueron atribuidas por el acto legislativo. Si ustedes, señores periodistas, no lo tienen en la cabeza, este acto legislativo, el 02 del 2015, le dio a la Corte Constitucional la función de resolver los conflictos de jurisdicción ordinarios, no los de la JEP, porque esos fueron atribuidos por otro acto legislativo. Los conflictos de jurisdicción que hoy conoce la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura van a pasar a la Corte Constitucional. Esta interpretación del Consejo de Estado también paró el ejercicio de las funciones constitucionalmente atribuidas a la Corte en lo que tiene que ver con conflictos de jurisdicción. Muestra entonces otra situación de bloqueo institucional. Pero además, la interpretación del Consejo de Estado condujo a resultados abiertamente inconstitucionales al generar que algunos de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se mantengan en sus cargos por periodos superiores a 8 años. En este sentido, la Corte constató que los periodos de los magistrados de las altas cortes tienen un término imperioso de 8 años, término cuya prórroga es inconstitucional. Si la Constitución establece un término perentorio de 8 años para los magistrados de las altas cortes, la ampliación de los mismos por vía interpretativa produce efectos inconstitucionales. Es claro que la Constitución no prevé la extensión de los periodos constitucionales por la falta de nombramientos de funcionarios que lo reemplacen. Por eso, la Corte encuentra que esta cantidad de elementos que se produjeron como consecuencia de la interpretación de la Corte, del Consejo de Estado, estos asuntos que resultan inconstitucionales, encuentra la Corte entonces la existencia de un bloqueo que corresponde a la Corte Constitucional desbloquear. La Corte Constitucional entonces tendrá que tomó medidas a través de esas decisiones que se adoptaron, dirigidas a generar una estabilidad constitucional de conformidad con la voluntad del constituyente del 2015. Una vez encontró la Corte la posibilidad de, pues efectivamente a través de estos bloqueos, entrar a estudiar el fondo de la decisión, encontró que en efecto se presentó una violación directa de la Constitución. En efecto, consideró la Corte
que el Consejo de Estado, en la decisión que no tuvo en cuenta los condicionamientos de la sentencia C-258 del 2016, violó el 243 de la Constitución, que preserva la cosa juzgada, y le llama la atención que no integró a la interpretación textual de la norma las interpretaciones y sobre todo las explicaciones que el tribunal dio en la parte motiva de estas sentencias. Con esta decisión de encontrar que se viola la Constitución por desconocimiento del 243, se suma la violación del 257A de la Constitución, que faculta tanto al Consejo Superior de la Judicatura como al presidente de la República a conformar ternas para efectos del funcionamiento del nuevo modelo de control disciplinario. Por esa razón, al interpretar en forma inadecuada el 126 de la Constitución y dejar de interpretar textualmente el 257A, pero al mismo tiempo dejar sin efectos el término de un año que con el que debía empezar a funcionar con la Comisión de Disciplina Judicial, la Corte llega a la conclusión que había que conceder la acción de tutela como única manera de restablecer esa afectación y esa violación directa de la Constitución. Llega a la conclusión también la Corte que los encargados de darle impulso a la Comisión de Disciplina Judicial debían volver a relaborar las ternas que habían ya adelantado, por la sencilla y llana razón que la conformación de las ternas en su momento obedecieron a circunstancias de tiempo, modo y al mismo tiempo de oportunidad para su elaboración. Como la situación pues definitivamente ha cambiado, por eso la Corte reconoce ese margen de autonomía que tienen los entes encargados de la elaboración de estas ternas. Con una convocatoria pública reglada, deberán conformar las ternas dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, y el Congreso de la República deberá elegir a estos servidores públicos antes de que termine este año. Esa fue la decisión que la Corte Constitucional adoptó el día de hoy por decisión unánime de 8-0. Muchas gracias por su atención. Gracias, magistrada ponente, doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Esta es la declaración de prensa que entrega la Corte Constitucional en relación con esta decisión. Repetimos, se trata de la sentencia mediante la cual se resolvió la tutela interpuesta por el Consejo Superior de la Judicatura contra el Consejo de Estado en un tema preciso relacionado con la sala disciplinaria de la anterior conformación del Consejo Superior de la Judicatura, la que fue modificada a través del Acto Legislativo 2 del 2015. Queda cerrado este evento, esta es la información que se entrega por la Corte, y en el día de mañana ustedes estarán recibiendo un cuadro muy completo sobre esta decisión. Ya en este momento nuestra coordinadora de prensa, Rocío Franco, está entregándoles a ustedes el texto exacto de la decisión tomada por la Corte Constitucional. Quiero preguntar si alguno de nuestros magistrados quiere hacer alguna referencia concreta. Presidente, sí, solo quisiera informar para que entienda por qué 8-0, es que la doctora Cristina Pardo se declaró impedida y la Sala Plena le aceptó el impedimento por cuanto ella había participado en la formación del decreto de la presidencia. Quería simplemente informar eso para explicar por qué 8-0 y no 9-0. Pero de eso se deriva, magistrado Antonio José, que la decisión fue tomada entonces por unanimidad. Aquí no hubo salvamento de voto y está tomada por unanimidad para que todos tengamos conocimiento de lo mismo. Agradecemos a los medios de comunicación su presencia
y estarán pendientes de la información complementaria que se les entregue a partir de este momento. Como entenderán ustedes, es una decisión compleja. Esta mañana la Corte se tomó la totalidad de la sala plena virtual, haciendo el debate y tomando la decisión, y en consecuencia, pues estamos preparando el comunicado para entregárselo a ustedes. Queríamos, por razón del derecho a la información, tuvieran un adelanto de esa información, y en las mejores manos que la de nuestra magistrada ponente no podían estar. Entonces, para todos, una feliz tarde, y queda concluido el acto de lectura de la declaración de prensa entregada por la Corte Constitucional a los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes, magistrados, a descansar. Ya nos lo merecemos.